Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, hermano, en esta mañana, cada uno de los que ya están aquí. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que hace. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra en esta mañana. Bendito sea el Señor. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Ha dado vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Vamos a ir un capítulo más al libro de los Hechos. Gloria sea al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 5. Amén. Vamos a leer del verso 12 al 16. Parece que ya leímos una parte el otro día. Bendito sea el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 5, el verso 12 al verso 16. Vamos a hablar un poco más acerca de la iglesia primitiva, hermano. Yo creo muchos de nosotros estamos aprendiendo, hermano, acerca de la primera iglesia, que es la iglesia base, donde comenzó todo el movimiento del Señor, hermano, donde comenzó todo por medio del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, verso 12 al verso 16. Cuando usted lo tenga puede decir un gloria a Dios, un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a leer alternadamente. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los acababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban aún más en gran número, así de hombres como de mujeres. Sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Hermano, vamos a seguir hablando un poco más acerca de la iglesia primitiva, hermano, el movimiento que empezó el Señor a través de sus siervos por medio del Espíritu Santo, hermano. Gloria sea al Señor. En la actualidad muchas veces no miramos los milagros que se miraban en estos días, hermano, pero eso no quiere decir que sea Dios, hermano, esté en silencio, quiere decir que el Espíritu Santo no esté en cada uno de nosotros. No, mi hermano, eso no ha cambiado. La fe, hermano, aleluya, es algo diferente y no está basada en los milagros y las maravillas. Esa es parte del Evangelio, pero no es lo principal, y no quiere decir que por el hecho de que no haya milagros, no quiere decir que Dios no está aquí, o que nosotros no tengamos fe. Eso es algo diferente, hermano. Pero esta iglesia, hermanos, se estaba dando a conocer, y fue la razón por la que Dios empezó a hacer muchos milagros y maravillas para que su iglesia se diera a conocer, para que todos, hermanos, supieran lo que Dios hacía por mano de sus apóstoles. Entonces, hermanos, Dios siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Amén. Y esta iglesia es el ejemplo. Como hablábamos en estudios pasados, ellos no buscaban fama ni riqueza, ni que sus nombres fueran puestos en alto. Ellos lo que buscaban era agradar a Dios. Ese es el fundamento de todo cristiano, que nosotros querramos agradar a Dios, que querramos servirle con todo nuestro corazón, hermano. Es algo tan sencillo, podemos decirlo así, que cualquier convertido puede hacer: agradar a Dios. Amén. Vivir para que Él, hermano, aleluya, a través de nosotros, Él diga todas las cosas. Nuestra manera de vivir, hermano, tiene mucho que ver en todo esto. Ellos, hermanos, solo vivían. Amén. Ellos no iban, hermano, a veces haciendo tanto ruido, solo vivían y ayudaban a todo aquel que podía. Dice aquí, hermano, que
la semana pasada hablábamos un poco de Ananías y Zafira. Muchos de nosotros conocemos la historia de ellos. Amén. Que vendieron su propiedad y quisieron venir a jugar con los apóstoles. Sustrajeron de lo que habían vendido la propiedad, hermano. Y Ananías murió Zafira, su esposa, por querer tentar, por querer burlarse del Espíritu Santo. Y hay una parte aquí en el verso 11 que dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando nos dice aquí la Biblia que sobrevino gran temor, y vino gran temor, no quiere decir que ellos tenían miedo, que estaban asustados, no. En otra traducción quiere decir que ellos tenían respeto. Amén. Temor significa respeto, no que le tengan miedo a Dios por lo que hacían, no, es que ellos tenían respeto. La gente empezó a tener respeto porque miraban que no eran los apóstoles los que estaban haciendo todas las cosas. Ellos solamente, hermano, eran siervos de Dios. Y Dios era el que estaba haciendo todas estas señales. Y aún, hermano, el que permitió que Ananías y Zafira murieran por ellos haberse querido burlar del Espíritu Santo. Entonces, hermano, dice: y por la mano de los apóstoles, dice el verso 12 donde leímos, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Una de las cosas, hermano, hay un dicho por ahí que tenemos los mexicanos en especial, los latinos, que dice que la unión hace la fuerza. ¿Amén? Y una de las cosas, hermano, que le da fuerza a la iglesia es la unidad. Es lo que está diciendo estos versos. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ellos se reunían, pero estaban en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Es bien difícil esto, hermano. Se dice bien fácil, pero es difícil. Estar en un mismo pensamiento y en un mismo sentir no es nada fácil. La única manera que se puede lograr es a través del Espíritu Santo. Es a través de Dios. Amén. Entre nosotros hay muchas diferencias de cultura. Nuestra manera de pensar, nuestros gustos nos difieren unos de otros. Algunos nos gusta comer algunas cosas, algunos nos gustan comer otras cosas, algunos nos gusta vestir de una manera, algunos nos gusta vestir de otra. Amén. Diferentes maneras de vivir durante el día, diferentes maneras de trabajar. Hay muchas maneras, hermanos, que nos difieren unos de otros. Pero tocante al Señor, hermano, los consejos que da Dios a través de su Espíritu, que estemos, hermanos, unidos. Que no haya diferencia, hermano, entre unos y otros, tocante a Dios, tocante a los mandamientos, tocante a los frutos del Espíritu, que no seamos diferentes unos de otros. Tocante a la misericordia, hermano, que todos seamos misericordiosos. No importa nuestra cultura, ahí es donde Dios nos une. Que todos seamos compasivos, que todos tengamos amor. Amén. En eso no podemos ser diferentes. Dios dice que nos amemos, entonces todos tenemos que amar. ¿Por qué? Porque Dios dice que amemos. Amén. Ya tocante que a mí me gusta amar, o aquel si quiere, o a este no quiero, eso ya son pensamientos personales. Ya Dios, hermano, ya lo hicimos a un lado. Muchas veces queremos calificarnos tocante a lo que sentimos. Amén. Pero si nosotros, hermanos, somos sabios y nos ponemos a pensar, lo que nosotros sentimos muchas veces son nuestros intereses personales y nuestros gustos personales, no los de Dios. Entonces, hermano, estas personas estaban unánimes. Si todos caminaban para allá iban todos. Si todos ayudaban, hermanos, estaban en un mismo sentir, estaban de acuerdo que iban a ayudar. Si todos llevaban sus pertenencias con los apóstoles, todos hacían lo mismo, y no porque alguien les decía, es porque tenían un mismo sentir. Sentían lo mismo, estaban unidos. Amén. Cuando una iglesia, cuando un grupo es unido, hermano, está fuerte.
Cuando un grupo está unido, la crítica no tiene poder. Amén. Porque si todos pensamos, si todos estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, la crítica no tiene poder. Amén. ¿Por qué? Porque nos cuidamos unos a otros. Eso es lo que nos difiere. Eso es lo que le quita poder a la iglesia. Eso es lo que le quita poder a un grupo. Amén. En una familia, si unos caminan para un lado y otros para otro, esa familia se va a dividir y va a ser destruida fácilmente. Por eso vivimos en la sociedad como está el día de hoy. Muchas de las personas, hermanos, terroristas y personas peligrosas, delincuentes en este mundo, vienen de hogares destruidos. Y el lugar donde empieza la enseñanza para los hijos, hermanos, antes que la iglesia, la familia. Ese es un tema para otro día. Pero ahí es donde empieza. Es donde se van formando los niños. Amén. Entonces el enemigo sabe que si una familia está unida, no puede destruirla. Cuando el padre y la madre están unidos, el enemigo no puede destruir los hijos de esa familia. ¿Por qué? Porque van de acuerdo, están unánimes, están sólidos. El problema está cuando los pensamientos se empiezan a dividir. Y unos agarran para un lado y otros agarran para otro. Por eso la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Amén. Esto también es para otro tema. Amén. Que no se case una persona que cree en Jesucristo con una persona inconversa, porque lo va a arrastrar, hermano. Mucha gente no cree eso, pero es bíblico. No os unáis en yugo desigual. La Biblia dice también: un poco de levadura leuda toda la masa. Va a alterar. Una persona que no conoce de Dios va a alterar el pensamiento de uno que conoce de Dios. Dicen por ahí que un porcentaje muy alto de nuestras actitudes y nuestra manera de vivir depende de la gente que nos rodea. ¿Amén? Nosotros nos identificamos por la gente que nos rodea. El apóstol Pablo dice por ahí en una de sus cartas que cuando alguien, hermano, que es convertido y no está viviendo como Dios quiere que viva, dice: con esa persona ni comáis. ¿Amén? Hablando de personas convertidas que no viven lo que profesan o lo que dicen decir. Amén. Un cristiano tibio. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, ellos estaban unánimes. Eso era una distinción. ¿Por qué? Porque había la religión. En el antiguo tiempo, hermanos, los sacerdotes cada año iban a ofrecer sacrificio. Cada año venían al templo en el tiempo de Jesús a ofrecer sacrificio en el templo judío. Amén. Y había muchas otras religiones, pero cada uno tenía su manera de hacerlo. Amén. Entonces se convirtieron en tradiciones, mitos, costumbres. Amén. Entonces nosotros, hermanos, para que seamos una iglesia sólida, tenemos que estar unánimes. ¿Cuántos se acuerdan ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2? ¿A dónde estaban, hermano, cuando el Espíritu Santo se derramó? Dice que estaban en el aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo? Dice: estaban unánimes, juntos, orando. A ver, estaban orando, pero estaban unánimes. Mi hermano, cuando dos personas, Jesucristo dijo: si dos se ponen de acuerdo, escuche bien, hermano, lo que voy a decir. Si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra y oran al Padre, dice, les será hecho. ¿Usted cree que es fácil o difícil ponerse dos personas de acuerdo aquí en la tierra? ¿Usted qué cree? ¿Que sea muy difícil?
Dice, si dos, fue una promesa que Jesús dijo. Si dos se pusieran de acuerdo y rogaran al Padre en mi nombre, se les sería hecho. Es una promesa que se escucha muy sencilla. ¿Sabes qué? Me pongo de acuerdo con mi esposa, oramos juntos y cualquier cosa que pidamos va a suceder. Pero la realidad no es así. ¿Verdad que no? Entonces, ¿de qué habla el Señor? Ahí hay un misterio que a nosotros nos toca encontrarlo. ¿De qué acuerdo habla el Señor? Necesitamos estar unánimes. Nosotros somos seres espirituales. Jesucristo fue el mayor ejemplo de sumisión. Jesucristo nunca habló de sí mismo. Él siempre decía, yo vine a decir lo que mi Padre me dijo que dijera. Yo no vengo a dar testimonio de mí, si vengo a dar testimonio de mi Padre. Él siempre enaltecía a Dios Padre. ¿Por qué? Porque él nunca, hermano, dijo, yo soy Jesús, yo soy Dios. ¿Sabes qué? A mí tienen que hacer lo que yo digo porque yo soy Dios. Nunca dijo eso. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, la unidad, los pensamientos son diferentes, pero la unidad en el Señor debe ser una. Amén. Esa era una identificación. ¿Cómo el enemigo podía destruir a esta iglesia primitiva? No podía, porque todos pensaban igual, hermano, hablando en el Señor. El Espíritu llenó sus vidas, llenó sus pensamientos, llenó sus corazones. O ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, es porque sus pensamientos estaban invadidos de Dios. Sus sentimientos estaban también invadidos de Dios. Amén. Hay sentimientos que el hombre, hermano, tiene, la mujer tiene, y son buenos siempre y cuando estén alineados a la ley de Dios. El amor que sentimos por nuestros hijos, hermano, es bueno, pero tenemos que alinearlo al amor verdadero de Dios para que funcione, para que tenga, hermano, un buen resultado. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ellos, hermanos, empezaron a crecer. Ellos empezaron a llamar la atención de la gente. Y no porque ellos hacían escándalo. Ellos, hermanos, dice que iban casa por casa, pero, hermanos, ellos estaban gozosos. Ellos marcaban la diferencia por los actos que hacían. Ellos se ayudaban, permanecían juntos, leían la palabra, oraban, estaban contentos por lo que Dios estaba haciendo. Y la gente solita miraba, y que yo me imagino, hermano, que ellos miraban que ellos eran diferentes, y la curiosidad los hacía acercarse a ellos. Sabes que estas personas son diferentes, muy diferentes a lo que ellos habían visto por muchos años, porque Dios marca la diferencia en la iglesia, en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. El que marca la diferencia es Dios. Amén. Si no está Dios en nuestra vida, todo es igual. Si Dios no está en nuestros corazones, todo es igual. Amén. Sin Él no podemos hacer nada. Pero y fíjense lo que ocurría, ellos se convertían. Ellos no estaban preocupados, hermanos, por los milagros. Yo no sé si usted conoce gente, yo conozco gente que se va a las cruzadas hasta Nueva York, se van para Centroamérica, a Guatemala, se van a Argentina buscando el poder de Dios. Yo nunca voy a entender eso. Donde la Biblia dice que Dios es omnisciente, Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, mi entendimiento personal, yo no entiendo por qué una persona dice, voy a Argentina, ya, porque allá sí se manifiesta el poder de Dios a través de un hombre. No comprendo. Yo no entiendo. Jesucristo dijo, donde están dos o tres congregados,
en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es la promesa que yo conozco. Es que vamos al otro lado del mundo porque allá está Paul Yonggi Cho y él sí tiene poder. Aún no entiendo todavía eso. Un hombre, una mujer, hermano, cuando tienen a Dios, tienen a Jesucristo en su corazón, en su mente, esa persona tiene a Dios. Santo. Cuando están llenos del poder del Espíritu Santo, esa persona tiene a Dios Amén, amén. en su totalidad. Porque es lo que la Biblia dice. Amén. Dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. ¿De qué estaba hablando la Biblia, hermano? ¿Usted cree que era un hombre común como nosotros? ¿Usted qué cree cuando el escritor, hermano, de los Hebreos escribe esto? Que dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. La gente a veces no quiere ver lo que lee, pero literalmente lo que está diciendo ahí es lo que está diciendo allí. No era diferente a nosotros, no se asuste. Elías no era un superhombre. Muchas veces leemos de los ahí en Hebreos capítulo 11 y leemos todo lo que hicieron estos hombres por la fe. Pero la fe es un don de Dios. Jacob le quitó el lugar a su hermano Esaú. Gran parte de su vida fue el usurpador, fue el ladrón, y le gustaba, hermano, tomar las cosas por engaño. ¿Y cuántos sabemos quién fue Jacob a lo último? El padre de todo Israel. Increíble. Entonces, hermano, en la iglesia, aunque somos diferentes en muchas cosas en Dios, somos iguales. Somos iguales. Si usted, hermano, le pide a Dios con todo su corazón, si yo le pido a Dios con todo mi corazón, yo estoy seguro 100% que Dios me escucha. ¿Usted cree que Dios lo puede escuchar a usted? A mí me escucha. Dios no está muerto, Él está vivo. Yo no necesito que esté en una imagen pegado allí para creer que Dios existe. Porque Él va dentro de mí, va conmigo, está a mi lado, está conmigo. Y así puede estar con usted también, o está con usted, todos los días. Amén. Entonces, esta iglesia, hermano, caminaba con Dios. Por ahí hay una escritura en Génesis, dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Amén. ¿Usted cree que Enoc era diferente a usted y a mí? No, mi hermano, la época es la que cambia. Los seres humanos somos seres humanos. Oh, hermano, pero es que yo no sé nada. Usted sigue siendo creación de Dios. Y si tiene a Cristo, dice que usted es hijo de Dios. Amén. ¿Usted se considera un hijo de Dios? Amén. Dice por ahí la gente que no conoce a Dios, oh, cristiano, a todos le llaman cristiano, pero la Biblia dice que cristiano le llamaron a los que profesaban la fe de Cristo en Antioquía. ¿Por qué? Le pusieron cristianos porque eran seguidores de Cristo. Entonces por ahí hay otra escritura donde Jesucristo confronta a los maestros de la ley, a los escribas, y le dice, vosotros sois hijos del diablo, porque las obras de vuestro Padre queréis hacer. Vosotros queréis matarme. Entonces no todos son cristianos. Cristianos son los seguidores de Cristo. Amén. Entonces, hermano, la iglesia primitiva, su distinción principal era la unidad. La unidad. Eso era. Que la iglesia estaba unida. No miraba diferencias. Todos tenemos nuestra manera de pensar, sí. Y no es malo, hermano, si no el mundo fuera aburrido.
No vamos a confundirnos en esto. Todos pensamos diferentes. Cuando usted hace un trabajo, llega alguien y usted lo hace a su manera. ¿Por qué? Porque es su manera de hacerlo, de pensar, de creer, de ver las cosas. Tiene su punto de vista. Usted cuando arregla su casa no la va a arreglar igual su casa a la del vecino, porque usted tiene otras ideas, otros pensamientos. Cuando usted compra un carro, no lo compra al gusto de los demás, lo compra que a usted le gusta. En eso somos diferentes. Y es bonito. Pero tocante a Dios debemos de pensar igual. Una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Fíjense, hasta en eso nos ahorramos dinero. No tenemos que andar comprando imágenes porque sabemos que las imágenes no tienen poder. Hay que comprar calabazas. Las imágenes no tienen poder, las tradiciones no tienen poder. En una ocasión al Señor le dijeron, oye, pero tú no guardas el sábado. Pero dice la Biblia que aún Él es el Señor del sábado y del domingo y del lunes y de toda la semana. No necesito hacer ningún rito para agradar al Dios Altísimo. Solamente creer que Jesucristo es el Señor, que salva, que perdona. Eso es todo lo que yo necesito saber. La gente quiere poner exclusividad donde Dios mismo no la puso. La gente dice, es que tienes que hacer esto para que tú puedas comunicarte con Dios, y empieza a poner cosas. Pero es que tú tienes que hacer acá para comunicarte con Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted, hermano o hermana, tiene a Jesucristo, usted tiene acceso directo para hablar con Dios. Si alguien por aquí dijo otra cosa, no me interesa, no es lo que yo he leído. Lea su Biblia y ahí va a encontrar la verdad. Cuando nosotros, hermanos, escudriñamos las Escrituras, nadie nos va a mover. Nadie. La gente se preocupa. Es que el hermano se puede hacer musulmán, se puede hacer católico, se puede hacer de cualquier otra religión. Amén. Pero hermanos, nosotros no debemos de preocuparnos por esas cosas si estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Todo aquel que escudriña y lee la Biblia saben que ha creído. Amén. Y vivimos confiadamente en el Señor. Entonces, hermanos, busquemos la unanimidad entre los cristianos. Ese es un distintivo de la iglesia primitiva. Estar unánimes. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén, amén. Ahora, cuando leemos, hermano, el libro de los Hechos y leemos cómo se fue desplegando, hermano, la iglesia primitiva. Al principio, usted hasta el capítulo, antes del capítulo 5, usted lee el proceso que llevaba la iglesia primitiva. Fue una explosión. Y no fue eso lo que la hizo ver grande a la iglesia primitiva. Fue la sencillez del corazón, la unidad, los serviciales que eran estos hombres y mujeres convertidos a Dios. Eran muy serviciales. O sea, una mentalidad que se ha quitado en nuestros días. Amén. Aleluya. Dice que Jesucristo vino a servir. Amén. ¿Cuántos han leído esa parte? Jesús vino a servir. ¿A cuántos nos gusta servir? Nos encanta que nos sirvan. Pero muchos no nos gusta servir. Es que ¿qué van a decir de mí si yo sirvo? Quiero ser mayor.
¿Ven? Los servidores públicos los eligen y sienten como dioses, donde la misma palabra de la gente lo dice, son servidores públicos, son servidores. Pero ellos se la creen del otro lado y se sienten como dioses. Amén. Pero bueno, iba a decir algo, pero eso ya entra en otras cosas. Pero hermano, la iglesia se distinguía por eso. Esa fue la explosión. Amén. Esa fue la explosión de esta iglesia. Primero, la sencillez de corazón. La unanimidad. Estaban unánimes. Ahora, la razón, hermanos, que estamos mirando estas cosas, para nosotros aprenderlas. Cuando mire a alguien triste, hermano, déle el hombro. No le dé el pie. ¿Usted me entiende? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Está afligido? Haga oración. Si está triste, cante alabanzas. Amén. Si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por usted. Unidad. Eso es unidad, hermano. Amén. Unidad. Eran sencillos, ellos tenían favor con el pueblo. No se nos va a quitar nada, hermano. Nada se nos va a ser quitado cuando nosotros servimos a alguien. Cuando nosotros somos amables. Libro de Filipenses capítulo 2, por ahí en alguno de los versos dice que nuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. No nuestra religiosidad, ni nuestro legalismo. No somos jueces de nadie. Dios nos mandó a ser discípulos, no a que fueran los jueces de la gente. Amén. Y los que creían en el Señor, dice, aumentaban. Hermano, esto iba. Y no era por la propaganda que hacían, no era por los anuncios de Facebook, no había YouTube, no había nada de eso. No había campañas evangelísticas, no había cruzadas, no había nada de eso. Estamos analizando cómo comenzó la iglesia. Y la gente aumentaba. Voy para allá, algo está pasando allí. Algo está pasando allí. El Señor Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Esa es una palabra clave en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Amén. Lo que hablábamos el otro día, el Señor le dijo a los apóstoles que no se fueran del aposento alto hasta que fueran embestidos del poder de lo alto. El conocimiento sin el Espíritu Santo es obsoleto, hermano. Por eso le dijeron a Pablo, la mucha palabra te ha hecho loco. La palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces la palabra tiene que estar unida con el Espíritu para que tenga todo el poder. No se queda fuera ni una ni otra. Bendito sea el Señor, porque si tenemos el Espíritu con el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, es una explosión. Vamos a decirlo así. Amén, amén. Si usted está lleno del Espíritu y escudriña la Biblia, hermano, usted está filoso. Usted está poderoso en el Señor. ¿Por qué? Porque está bien afianzado en su palabra y lleno del poder de lo alto. Nada lo va a mover, hermano. Estamos acostumbrados a ver altas y bajas en la vida. Hoy sí creo, mañana no creo. Hoy sí creo, mañana no creo. Hoy sí vengo, mañana ya me enojo y no, y todos tienen la culpa. Y empezamos. ¿Por qué usted cree que a veces esa inconstancia está en muchas personas? ¿Por qué cree usted? Se lo dejo un signo de interrogación. Amén.
Si Dios dio promesas a nosotros, dio promesas a su iglesia. A Pedro le dijo, y aún dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El otro día mi hermano hablaba de las iglesias de Asia. Yo he visto documentales, solo hay ruinas. ¿Qué pasó con esas iglesias? Cuando usted tenga tiempo, lea, hermano, todo lo que el Señor, el mensaje que le manda a cada iglesia. Y lo que Dios le manda decir por medio de Juan. No está, hermano. Solo hay ruinas. Muchos tal vez la cambiaron para algún otro lado. No lo sé. Pero lo que va pasando, hermano, es la inconstancia en Dios. Eso es lo que va echando a perder, hermano, el Evangelio de Jesucristo. La inconstancia. Mire, y le voy a decir, aquí vamos a ir viendo. Hasta el capítulo 4, antes del capítulo 5, la iglesia va sobre ruedas, como dice. Viene el capítulo 5, Ananías y Zafira quieren tentar al Espíritu Santo y por esa causa mueren. La iglesia sigue teniendo el respeto, el temor a Dios, como dice la Biblia. Temor, el respeto a Dios. Dice, ok, Dios es serio, sabe lo que está haciendo. Dios, hermano, es real, no es un juego. Ellos estaban conscientes de que era Dios el que estaba haciendo este despertar en todos ellos. Después del día de Pentecostés. No eran ellos, era Dios a través de ellos. No eran ellos usando a Dios, no era Dios usándolos a ellos. Son dos puntos de vista diferentes. Es que yo voy a hacer, y yo voy a lograr, y yo voy a llegar, y voy a ir, y yo. No, es Dios el que va a hacer. A través de mí. Nomás es cuestión de acomodarlo. Porque lo invisible es donde está el poder. Las cosas visibles fueron hechas de lo invisible. Donde está el poder es en lo invisible. No es lo visible. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos de su sombra cayese algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayéndose enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Gloria a Cristo, aleluya. Empezaba a haber prodigios. ¿Por qué? Porque ellos venían con un corazón humilde. Amén. Amén. No era por la propaganda, no era por el escándalo, el ruido, no era nada de eso. Es porque ellos estaban unánimes en humildad. Eso era todo. Y usted dirá, hermano, qué sencillo, qué fácil se oye. Pero por ahí, hermano, el apóstol Pablo dice que Satanás es el príncipe de este siglo, de este mundo. Amén. Mi hermano, está de moda. Estamos en un mundo, ¿cómo se le dice? En palabra educada se dice ficticio. Que todo es muy superficial. Amén. Es muy superficial. La sencillez es algo muy profundo. Y lo oímos, lo aprendemos, pero en nuestros días es un poco difícil llevarlo a la práctica. Amén. Ahorita, hermano, está de moda, no sé, ¿qué puedo decir? Muchas cosas. Especialmente que nos encanta que alguien haga las cosas por nosotros. Porque nosotros ya nos sentimos muy altos. Amén. Oh, no, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? Yo ya pasé por ahí. Estoy hablando a nivel general, hermano. Amén. Estoy hablando a nivel general. Ahorita las modas son la comida de cada día. La gente quiere tener el primer carro que sale, ese lo quiere tener. La primera ropa que sale de la moda de 2022, 2023, esa quiere tener. Quieren tener todo las cosas que van saliendo. Y al poner los ojos ahí, hermano, la sencillez se pierde. Dios dijo, hermano, hablando Jesús,
Él supliría todas nuestras necesidades. Dice, no os preocupéis por el día de mañana, dice, de lo que habéis de comer, de lo que habéis de beber. Y yo a veces de lo que más me preocupo, bueno, ahorita no tanto, pero cuando era jovencito sí me preocupaba. ¿Qué voy a comer mañana? Todavía no digieres la comida que te comiste hoy y ya estás preocupado por mañana. Estás comiendo y dices, oye, ¿qué voy a comer en la tarde? Estás preocupado y estás comiendo. Parecen cosas, hermano, insignificantes, pero se ha vuelto muy superficial. A ellos no les importaba, era lo que menos pensaban, lo que ellos habían en su mente y su corazón, era ayudar a otros. Sentían misericordia por aquel que sufría. Pensaban en el mensaje de Cristo, en tener misericordia de aquel que encontraban por el camino. Eso es lo que atrae a Dios. No la ropa, no las modas, nada, no las luces de colores, no la música, nada de eso atrae a Dios. Lo que atrae a Dios es la humildad, la unidad, la sencillez. Nosotros escuchamos, oh, la iglesia primitiva, wow. Estaban llenos de sencillez, eran personas comunes, tenían las cosas en común. Eso los hacía diferentes. Observa a su alrededor y compárelo con el mundo de hoy. Analícelo, hermano. Analícelo. Y usted va a ser feliz en el Señor y gozoso. Amén. Entonces dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echando mano de los apóstoles lo pusieron en la cárcel pública. Empezaron los problemas. Me gusta la secuencia que llevan, hermano. Todos los libros de la Biblia llevan una secuencia y es hermosa cuando los analizamos, porque la palabra de Dios es instrucción para nosotros. Todo comenzó bien, pero ¡pum! Empezaron los problemas. El diablo no duerme, nuestra carne tampoco. Entonces tenemos dos cosas que nos están cuidando y son maléficas, pero el Señor puede contra todas ellas. El diablo no duerme, hermano, a veces no le da sueño, no se cansa, hermano, es espíritu. Dice que él anda como león rugiente, anda alrededor buscando. ¿Qué anda buscando? A quien devorar. Así anda. No crean que es una historia, no, mi hermano. El enemigo de nuestras almas es real y anda buscando a quien se quiere comer, en palabras mexicanas. Anda buscando a ver quién le sirve de botana. Anda buscando a quien devorar. Amén. Ellos venían con todo el poder de Dios y empezaron los problemas. Primero Ananías y Zafira mueren por querer tentar al Espíritu Santo. Ahora se levantan los saduceos. Amén. Y apresan a Pedro y a Juan. Y si ellos fueran de la época moderna, dijeran, hey, pero yo no estoy haciendo nada, no me estoy metiendo con nadie, no estoy haciendo nada malo. Si fueran de esta época, no estoy hablando de la época de ellos. Ahora se han levantado, hermano, los derechos humanos, incluso están metiéndose en la religión, vamos a decirlo así. Amén. Estos hombres los apresaron, pero como nadie los amparaba y estaban llenos de Dios, bueno, denle vuelo. A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Si hubieran existido Pedro y Juan en nuestros días, tal vez se hubieran llamado derechos humanos. O tal vez se hubieran quejado con algún gobernador o presidente. Pero como aquí en la tierra no había nadie que les hacía caso, dijeron, en inglés yo digo, eres what it is. Amén.
Y echaron mano de los apóstoles y le pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñando. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron a los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Usted cree que Dios nos va a desamparar si nosotros vivimos en unidad? No. Hermano, hermana, Dios es real. Dios es verdadero. Eso es lo que nos identifica. Es lo que nos distingue de los demás. Es lo que nos va a hacer sobrevivir. Y es lo que nos va a guardar hasta el último día de vida. Y si Cristo viene, hasta el día del arrebatamiento. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Eso es Dios, hermano. Santo es su nombre. La gente se asusta y dice: oye, pero la economía te va a afectar, te va a afectar esto. Dios nos va a guardar de todas las cosas. Amén, amén. Yo lo creo y lo tengo por cierto. Amén, aleluya. ¿Ves? Santo tu nombre, Señor. El COVID solo quedó en un recuerdo. Dios nos ayudó. Sí, Señor. Hermanos, como iglesia nosotros tenemos la grandísima ventaja de tener al Dios Todopoderoso. No es un mito, hermano, no es una historia, no es una religión. Usted puede caminar con la plena seguridad de que Dios está con usted, si usted es fiel con Él. Él no nos va a dejar avergonzados. Pedro y Juan no quedaron avergonzados. Y aunque no había derechos humanos ni gobernador que los defendiera, vino el ángel y le dijo: hey, sálganse. En una ocasión escuché la historia de un hombre, yo no sé si usted lo ha oído, que no podía caminar, estaba en un lugar y no podía salir, clamó a Dios y un ángel vino y se lo llevó cargando. Dios no es una fantasía, mi hermano. La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo. Y cuando dice que estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de Dios y de su palabra. Ahora, cuando decimos que estaban llenos de su palabra, no podemos decir que habían ido a un seminario o estaban llenos de Biblia. No, mi hermano, porque el Nuevo Testamento fue escrito después. ¿Sabe cuando la Biblia dice que estaban llenos? Era de las enseñanzas de Jesús. Y la comparación que hacían con la Torá del Antiguo Testamento, y se habían dado cuenta que había venido el Mesías. Y que el mismo Mesías les había dicho que iba a mandar al Consolador, y que ese Consolador había descendido del cielo para darle poder a los que creían en Él. Eso es todo. Eso es todo lo que hicieron estos hombres. Aleluya, gloria a Dios. Le creían a Dios. Amén, gloria a Cristo, gracias. Y dice más adelante que cuando salieron de la cárcel se sentían gozosos Gracias, bendito Dios. de haber sufrido por la causa de Cristo. No se fueron a quejar con el comandante ni con el rey. Iban gozosos. De nosotros como iglesia depende cómo miremos nosotros a Dios y cómo Él nos mire a nosotros. Gloria a Jesús. No vivimos otra época diferente, seguimos siendo humanos. Pero en todas las cosas, mantengámonos unánimes. Amén, hermano. Mi hermano, ya tenemos alguien que nos anda cuidando para devorarnos. No nos cuidemos de alguien más que también nos quiere devorar. ¿Para qué le agregamos más a la lista si hay uno que tiene ese trabajo? No se lo quitemos. El diablo anda como loro urgente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. No le quite su trabajo.